Switching VLAN e interVLAN. En este nuevo video vamos a ver todo lo relacionado a las VLANs e interVLAN. Realmente es un video muy emocionante porque empezamos a ver toda la información crítica y analítica del certificado CCNA. Comprender esto los hace realmente CCNAs. Es de los conocimientos más valiosos la comprensión de cómo funciona la red a nivel capa 2. Se van a explicar conceptos de VLANs, conceptos de 802.1q, concepto de las tramas, concepto de para qué funcionan. Se va a dar un ejemplo práctico, hay que poner atención al ejemplo práctico ya que se van a conceptualizar y materializar toda la información de la presentación a través de un ejemplo práctico. Es muy interesante el siguiente video, les invito a que pongan mucha atención, es un video cargado con mucha información, pero va a sustentar muchas de las preguntas del examen de certificación. Comencemos. Vamos a comenzar definiendo qué es una VLAN. La palabra VLAN es del acrónimo Virtual Local Area Network. Las redes virtuales de área local. Recordemos de las redes de área local. Las redes de área local son aquellas redes que están delimitadas por un espacio geográfico, las cuales agrupan varios dispositivos dentro de una sola red. Las Virtual Local Area Network surgen de la necesidad de la reutilización del mismo dispositivo para segmentar la red. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro switch como del dispositivo que tenemos acá y nosotros tendríamos 4 computadoras, las cuales están conectados a este dispositivo. Sin embargo, nosotros, si quisiéramos que solamente la PCA se comunicase con la PCC y no con la D ni con la B, nosotros tendríamos un problema. ¿Por qué un problema? Porque estaríamos repartiendo tráfico entre computadoras que no pertenecen al mismo rol que nosotros le queremos asignar. Debido a esta necesidad que se tenía en un principio, surgió la virtualización. Las VLANs es una forma de virtualización de la red. Eso deben de tomarlo en cuenta. Existen formas de virtualización en muchos sentidos a nivel de capa 3, pero a nivel de capa 2, este es el tipo de virtualización más común que se utiliza. Muchas personas lo desconocen y no lo llaman como virtualización, pero realmente es eso. ¿A qué nos referiríamos? Imaginémonos que este es la caja del switch. Entonces, esta caja del switch tiene precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 puertos. De estos 6 puertos vamos a crear un espacio de comunicación que va a ser conocido como la VLAN 1. Y nosotros vamos a asignar el puerto, vamos a ponerle números a estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a asignar que el puerto 1 y el puerto 6 pertenecen a la VLAN 1. Por lo tanto, si nosotros asignamos estos puertos a esa VLAN, únicamente el tráfico que venga desde el puerto 1 hasta el puerto 6 van a poder comunicarse como que si fueran una sola LAN. Si nosotros tomando el puerto 3, y creamos otro espacio aquí, el cual está asignado precisamente al puerto 3, y decimos que el puerto 5 también está asignado a este tráfico, quiere decir que únicamente la comunicación que existe entre el puerto 3 y el puerto 5 va a ser una comunicación válida. Y esto lo asignaríamos a la VLAN 2. Por otro lado, y terminando la parte esta, si nosotros tomamos el puerto 4 y este mismo puerto 4 lo asignamos a nuestra nueva VLAN, la VLAN 3,
y decimos que el puerto 2 está asignado a esa VLAN. Quiere decir que únicamente el tráfico entre puerto 2 y puerto 4 va a ser permitido dentro del mismo dispositivo, aun cuando el dispositivo sea el mismo. Nosotros tenemos distintas redes corriendo y ejecutando tráfico de una manera aislada. Esa es la forma básica de la VLAN, la virtualización. Es crear de una manera interna dentro de las cajas de los switches una forma lógica de comunicarse. Esta es la parte más importante, es la parte más abstracta de cómo es que trabaja una VLAN. Hay que tener el concepto para poder entender cómo es que funciona esta comunicación. Lo hicimos para 6 puertos, sin embargo, esto se realiza para la n cantidad de puertos que exista dentro de un switch de 24 puertos, de 48 puertos. Si se quiere extender a más puertos a través de otra caja, lo que se va a terminar haciendo es una extensión de estas VLANs hacia la otra caja, de manera de que pueda comunicarse lo que hay dentro de esta red con lo que hay en la otra caja del otro lado de la red, siempre siendo todas una misma red. Eso es una VLAN, el aislamiento interno del tráfico para poder trabajar redes independientes bajo el mismo dispositivo, reutilizando y haciendo más óptimo así la comunicación dentro de los dispositivos y la usabilidad. Continuemos con las características de los switches. Las características de los switches principalmente es la segmentación, la organización y la flexibilidad. Cuando nosotros hablamos precisamente de estas características, la segmentación es referido precisamente a el aislamiento de las computadoras. Eso es una característica muy importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestras computadoras de recursos humanos y esta es de recursos humanos, esta es de informática de IT, tenemos aquí a IT y cada una de estas está conectada a nuestro dispositivo switch. ¿Sí? Sin embargo, aun cuando están conectadas a este mismo switch, estas pertenecen IT. Este es IT. Estas pertenecen a la VLAN 20 y estas otras pertenecen a la VLAN 30. Teniendo obviamente las configuraciones dentro de cada uno de estos dispositivos dentro del switch, logramos precisamente la segmentación de la red. Una de las características que son de remarcar dentro de los switches, recordémonos de los dominios de broadcast y los dominios de colisión. Dominios de broadcast. El dominio de broadcast, se recuerdan, son los dominios que están contenidos por un dispositivo de capa 3. Y los dominios de colisión son donde se comparte un mismo medio. Un switch, si todos los puertos dentro del switch están asignados a la misma VLAN, este únicamente posee un dominio de broadcast. Sin embargo, si nosotros creamos n cantidad de VLANs, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, cada una de estas VLANs que nosotros creamos, estamos creando un nuevo dominio de broadcast. ¿Por qué un nuevo dominio de broadcast? El tráfico que va a existir únicamente entre los puertos que están asignados a la VLAN 2 se va a quedar en la VLAN 2. Todo el tráfico que va a estar dentro de la VLAN 3 se va a quedar en los puertos que van dentro de la VLAN 3. Si se recuerdan del proceso de ARP, el proceso de ARP que teníamos entendido dentro de nuestro video de ARP, recuérdense de esto, de lo contrario pasen a ver el video de ARP para tener una memoria fresca respecto a esto. El ARP venía y teníamos varios hosts y para poder comunicar a nivel IP, host 1 o host A con host B, dentro de la red, el host venía y enviaba un paquete de tipo ARP.
Este paquete de ARP iba con dirección, si se recuerdan, F, 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 y faltan dos Fs. F, F. Este broadcast llega y utilicemos el concepto de broadcast. Broadcast es enviar a todos los nodos exceptuando del cual se originó. Por lo tanto, un paquete que viene de ARP, iría hacia B, D y C, en un escenario normal. En un escenario donde nosotros tuviéramos a B y a C asignados a una VLAN distinta, la remarcamos en rojo y vamos a ponerle la VLAN 20. Internamente estos dos únicamente van a estar comunicados entre ellos mismos. Agreguemos otro host, digamos el F, vamos a ponerlo aquí adicionalmente. Esta parte interna va a ser lo que representa la VLAN 20 internamente dentro de las configuraciones del switch y dentro del hardware que es utilizado para eso. Tenemos el host F, incluido también a la VLAN 20. Si nosotros enviamos tráfico desde la red A, desde el punto A, y este es un ARP, él va a venir al switch y únicamente va a enviar al nodo D, donde está la computadora D, este paquete de ARP. ¿Por qué? Porque son los únicos que pertenecen a la misma VLAN. Por lo tanto, todo el tráfico que iba corriendo a través de la VLAN 20 ni siquiera se enteró de que hubo un request a nivel ARP. Esta es una de las grandes ventajas que ofrece las VLANs, la segmentación de broadcast a nivel capa 2. Esto hay que remarcarlo. Segmentación de broadcast capa 2. Estas características se van a preguntar en el examen de certificación, es algo seguro, porque estamos adentrándonos en estos momentos a la parte vital de switching. Estamos hablando realmente qué es el switching. Esta es una de las grandes ventajas de la segmentación. Y hablemos un poco de la organización. Cuando hablamos de la organización, estamos precisamente hablando de los roles que cumplen dentro de las empresas las distintas computadoras. Esto nos sirve para tener una red jerárquica a nivel capa 2, debido a que nosotros podemos aislar a través de la red todas las computadoras que tienen el mismo rol, que tienen, por ejemplo, todos los de contabilidad, inclusive todos los de contabilidad que están dentro de un switch, pueden comunicarse únicamente con los de contabilidad que se encuentran en cualquiera de los switches que se encuentran dentro de la red. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la organización a nivel de capa 2. Esto lo otorgan las VLANs. La VLAN ofrecen ese tipo de servicio. Y por último tenemos la flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad hablamos de seguridad, hablamos de desempeño, hablamos de costos, hablamos de varios temas. ¿Por qué seguridad? Hablamos de la seguridad que va muy de la mano también con la organización de la red, que va muy de la mano con la organización debido a que aislamos el tráfico. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos un tráfico seguro que enviar dentro de la red, nosotros precisamente únicamente necesitamos crear una VLAN para poder aislar ese tráfico a través de la red de área local. Eso es algo muy importante, es uno de los beneficios más grandes que tiene la comunicación a través de VLAN. Cuando hablamos de desempeño, nos regresamos a la idea que habíamos hablado de la ARP. Al aislar el tráfico, por un lado, otro lado, los switches deben de procesar menos el tráfico a la hora de enviar solicitudes de un extremo a otro, porque no tienen que propagarlo hacia todos los dispositivos, sino que se evalúan y las tablas de MAC address son más pequeñas individualmente a la hora de hacer búsquedas internas. Por lo tanto, el proceso de conmutación individual por red se vuelve más eficiente.
Y los costos, que es algo muy importante a nivel empresarial, es debido a como estamos reutilizando el mismo hardware para poder comunicar varias redes, los costos bajan. De lo contrario, necesitaríamos un switch para el departamento de contabilidad, un switch para el departamento de recursos humanos, un switch para el departamento de IT, y puede ser de que el switch sea de 24 puertos y solo tengamos dos personas asignadas a ese rol. Sería un desperdicio de costos. Por lo tanto, las VLANs también ayudan a el aprovechamiento de los dispositivos, mejorando así los costos con los cuales se mantiene una red empresarial. Cuando nosotros hablamos de VLAN, tenemos que hablar del protocolo 802.1q. El protocolo de 802.1q es un estándar abierto creado por la IEEE. Eso hay que tomarlo en cuenta. Es una de las preguntas del examen de certificación también. ¿A quién pertenece el protocolo 802.1q? Es un estándar abierto. Estándar abierto. Son de las pequeñas preguntas que, aun cuando son sencillas, se tiene que tener especial enfoque acerca de a qué se refieren. El 802.1q es un estándar abierto que buscaba encontrar la forma en que múltiples redes utilizaran el mismo medio físico. De aquí surgen precisamente las VLANs, todos los tags de las VLANs. El protocolo de 802.1q no es más que el método de taguear y etiquetar, hablándolo en español, pero si estamos hablando en inglés es tagging, etiquetar, tagging, las tramas de Ethernet. Aquí precisamente en la figura tenemos una trama Ethernet, donde vemos el preámbulo, que es el inicio de la trama. Luego tenemos la Destination MAC Address, la Source MAC Address. Está el Ether Type, que pertenece a la capa LLC del enlace de datos, que habíamos hablado en nuestro video de Ethernet y ARP. El payload, que es donde viene la carga precisamente de la trama. Aquí es donde viene encapsulado el paquete. El CRC, que es el Cyclic Redundant Circuit. El Cyclic Redundant Circuit, que es la prueba de FCC, que es el Frame Check Sequence. Esta parte, para lo que funciona, es para cuando se verifica que una trama ha llegado de una manera incorrecta de un extremo a otro. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos verificar que una trama ha llegado de un extremo a otro de una manera incorrecta? Cuando nosotros enviamos una trama, esta trama se encapsula, precisamente este paquete se encapsula y va a viajar a través del enlace que tiene compartido. Cuando se entrama, calcula precisamente el CRC, que es un número matemático, el cual por ejemplo dice 25. Este número matemático viene del algoritmo de utilizar toda la información de la trama de Ethernet inicial, todo lo que está desde el preámbulo pues hasta el payload. El algoritmo saca un número que es el checksum. Este número va a 25, viaja a través de la red. Cuando llega al otro extremo, el otro extremo verifica dentro del campo precisamente CRC qué valor tiene. Por ejemplo, saca y el valor es 25 y vuelve a calcular el número matemático de toda la trama, pero que arribó dentro del switch. Vuelve a hacer el mismo cálculo. Por ejemplo, si a la hora de arribar L era un 24 y el CRC era un 25, estos no coinciden y la trama se le considera trama como una round frame. Esta round frame es una trama desvirtuada, la cual no funciona y es desechada. La capa 2 no tiene la capacidad de recuperarse ante ese tipo de fallos. Sin embargo, las capas superiores, en este caso la capa de transporte, son las que se van a encargar de poder reenviar esta información. Esta información había que tocarla porque ya estamos hablando un poco de más de switching avanzado y hay que tomar en cuenta precisamente esta información que maneja la trama de Ethernet. Sin embargo, la parte de 802.1q a la cual estamos hablando, a la trama original de Ethernet se le agrega un nuevo tag.
Este nuevo tag son precisamente 4 bytes. 4 bytes de información igual a 16 bits de información. Dentro de estos 4 bytes es donde precisamente se asigna el VID, que es la VLAN ID. Por ejemplo, si viene una trama de Ethernet, la cual arriba el switch, tenemos el switch, este viene de la computadora precisamente. La computadora no tiene ninguna trama. La computadora solo genera tramas Ethernet. Ellos no tienen la capacidad de manejar 802.1q de forma de efecto. Sí hay formas de taguear desde el principio, sin embargo, de forma de efecto no se taguean las tramas dentro de un estándar 802.1q, el cual viaja hacia la red sin estar tagueado. Cuando llega a la red y este puerto nosotros lo tenemos asignado, por ejemplo, a la VLAN 2, el switch altera la trama, agrega el 802.1q header, el 8002.1q o .1q también se le conoce, .1q, el cual taguea esa trama para que ésta pueda ser reenviada a cualquiera de los puertos que pertenezcan a la misma VLAN. Esta es la forma en que funciona precisamente el 802.1q. Cuando arriban al switch, el switch sí está tagueado, precisamente tagueado a un puerto en específico, a una VLAN en específica. Este asigna este valor nuevo para que este sea reenviado a través de la red con ese mismo identificador. Sigamos hablando precisamente del 802.1q y de lo que habíamos hablado de las packet frames, se le conoce target frames y untarget frames. ¿Cuáles son las tramas etiquetadas? Las tramas etiquetadas son todas aquellas tramas que pertenecen a una VLAN. La VLAN de efecto. Hay que definir este concepto, la VLAN default o VLAN de efecto. La VLAN default o la VLAN de efecto es a donde vienen todas las interfaces automáticamente configuradas cuando un dispositivo switch trabaja. Y esta VLAN de efecto es la VLAN 1. La VLAN 1 no se puede borrar de un dispositivo switch. Inclusive esa es una de las preguntas del examen de certificación en donde se tienen que contestar características de la VLAN 1. Características de la VLAN 1 es de que la VLAN de efecto, características de que no se puede borrar, otra característica es de que todos los puertos vienen asignados a esta y que es la VLAN nativa o la native VLAN. ¿Qué es esto de la native VLAN? La VLAN nativa es la VLAN con la cual se etiquetan las tramas de manera de efecto. Por ejemplo, y eso es lo que queremos explicar. Si nosotros tenemos un puerto y este puerto está asignado precisamente a la VLAN de efecto, es la VLAN 1, este se le conoce como un target frame. ¿Por qué es un target frame o una trama sin etiquetar? Es una trama sin etiquetar porque pertenece a la VLAN nativa, a la VLAN de efecto. Teniendo esa pertenencia, esta no necesita de un tag para poder viajar a través de la red. Muy distinto es de que tengamos otro puerto con otra computadora y esta está, por ejemplo, asignada a la VLAN 20. Si nosotros tenemos dos interfaces configuradas, dos switches configurados y tienen comunicación entre ellos mismos, la VLAN 20 y las tramas que van asignadas a la VLAN 20 van a viajar a través de este dispositivo precisamente con un tag, mientras que este host A vamos a llamarlo, que pertenece a la VLAN 1, este va a viajar a través de este enlace con una trama, un tag sin etiquetar. Estas son un par de preguntas específicamente del examen de certificación, que es una frame, target frame y que es un target frame. Diferenciémoslos. Un target frame son todas aquellas tramas que están etiquetadas a partir de una VLAN que no sea la VLAN nativa, y las untarget frames son todas aquellas tramas que no son etiquetadas, por eso es su nombre untarget, que no son etiquetadas porque pertenecen a la VLAN nativa. Sin embargo, si nosotros cambiamos de VLAN nativa, esto se puede hacer
dentro de los switches, y al cambiar de VLAN nativa, nosotros precisamente ya tendrían que pasar a ser tramas etiquetadas las tramas que pertenecen a la VLAN 1. Por ejemplo, si nosotros ponemos dentro del puerto, que estos puertos son puertos troncales, ya vamos a hablar un poco de los modos de los puertos, pero si es un puerto troncal o un puerto trunk, nosotros podemos poner mediante el comando switch port trunk native VLAN 20, significa que ahora las tramas que viajan a través de este puerto ya están etiquetadas con el ID 20, y todo el tráfico de control, vamos a hablar un poco más de esto, todo el tráfico de control ya va a viajar de una manera tagueada. Esa es la diferencia entre los tagged frames y los untagged frames, las que pertenecen a la VLAN nativa y las que no pertenecen a la VLAN nativa. Cuando nosotros hablamos de VLANs, nosotros tenemos que hablar precisamente, y de 802.1q, como venimos hablando de 802.1q, tenemos que hablar de los modos de operación de los puertos. Los modos de operación de los puertos son los que se muestran en el listado: acceso o access port, troncal, trunk port, dynamic auto y dynamic desirable. Cuando hablamos nosotros del puerto acceso o el access port, es el puerto de uso más cotidiano que va comunicado siempre hacia un host. Este siempre va hacia un host y hacia cualquier dispositivo que genere tráfico dentro de la red. Genere tráfico. Por defecto, todos los puertos vienen en modo Dynamic Auto, pero negocian como acceso. ¿Cómo es eso? Vamos a hablar un poco de esto. Esto funciona a través del protocolo DTP, Dynamic Trunk Protocol. Dynamic Trunking Protocol. Este es un protocolo precisamente de Cisco que genera autoconfiguración dentro de los puertos de un switch Cisco. Por defecto todos vienen en modo Dynamic Auto. Dejemos esto por un lado y continuemos hablando del puerto acceso. El puerto acceso, como les había mencionado, es el que va conectado precisamente a un host y a un dispositivo que genera tráfico. Este puede ser tagueado, tagged to a VLAN. Puede ser tagueado hacia una VLAN. Esto es a través de comandos, precisamente switch port mode access, con ese comando switch port mode access, switch port access VLAN 2. Con estos dos comandos nosotros logramos que nuestro puerto se comporte como modo acceso. ¿Qué quiere decir modo acceso? Modo acceso quiere decir de que él puede recibir tramas, puede taguearlas específicamente y puede estar funcionando en el proceso de conmutación normal de un switch de poder reenviar y recibir tramas. Cuando nosotros hablamos el acceso, antes de pasar al troncal, el acceso solamente puede pertenecer a una única VLAN al mismo tiempo. Si nosotros tenemos Access VLAN 2, únicamente va a poder tener acceso a la VLAN 2. Si tenemos nosotros Access VLAN 25, únicamente va a tener acceso a la VLAN 25. Cuando hablamos nosotros de troncal o trunk port, como bien se conoce, trunk port, el puerto troncal es aquel puerto capaz de poder multiplexar una interfaz para enviar diferente tráfico de diferentes VLANs. El trunk port precisamente se le conoce a veces como uplink, porque este puerto de un switch o dos puertos o n cantidad de puertos que se han utilizado para eso, dependiendo de cómo se trabaje, este puede cargar con el tráfico de múltiples VLANs al mismo tiempo y se le conoce precisamente como troncal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un switch A
conectado a un switch B, este switch A con este switch B tienen que estar conectados de alguna manera para poder conectar todos los hosts que están en la parte A hacia todos los hosts que están en la parte B. Este puerto que está conectado entre ellos generalmente, y eso debe de ser en las buenas prácticas de redes de computadoras y de arquitectura de red, tiene que ser un puerto troncal. Sin embargo, puede ser de que se encuentre en algún momento una mala práctica y este no sea troncal, sino sea acceso. En este caso, que es troncal, aquí si arriba una trama con VLAN 2 puede enviarse al puerto troncal. Si arriba una VLAN 3 se puede enviar al puerto troncal, 4 se envía al puerto troncal y este ya distribuye de la manera como ingresan las tramas al otro switch. Esos son los puertos troncales. Los puertos troncales no van conectados a dispositivos finales, no generan tráfico directamente dentro de la red, pero son muy importantes para la comunicación y la escalabilidad de la red de las computadoras. Pasando a Dynamic Auto, estos dos tipos de puerto es una forma de utilizar el protocolo DTP, Dynamic Trunking Protocol. El Dynamic Auto, por defecto, los puertos Cisco vienen con este modo. Este es el modo defecto. ¿Cuándo se está utilizando DTP? DTP también viene habilitado de modo defecto dentro de los switches Cisco. Estas también pueden ser preguntas del examen de certificación. ¿Cuál es el modo defecto de un puerto dentro de un switch Catalyst? Es Dynamic Auto. Y Dynamic Desirable. Dynamic Desirable es la forma en que él sí está en modo troncal. Él sí quiere negociar en modo troncal. Él negocia en modo troncal al siguiente, de manera que si este está en Dynamic Auto y es modo Desirable, él quiere iniciar una conversación para que sea troncal y que ambos puertos funcionen como troncal. En la tabla que tenemos acá, precisamente vemos esa relación. Si tenemos dos Dynamic Auto, ambos van a negociar como acceso. Si tenemos un Dynamic Auto y un Dynamic Desirable, recordémonos que el Dynamic Desirable sí es un puerto activo y negocian a troncal. Si el otro es troncal, recuérdense que el Dynamic Auto está dispuesto a trabajar como troncal. Sin embargo, si el otro es acceso, Dynamic Auto termina siendo acceso. De esta manera podemos ver la relación Dynamic Desirable, Dynamic Auto, Dynamic Desirable, Dynamic Desirable. Acceso con cualquiera de todos los demás es acceso exceptuando con el troncal, donde este pues no tiene conectividad, tiene una conectividad limitada. El troncal pues es troncal en Dynamic Auto, Dynamic y con Trunk. Con Dynamic Desirable se convierte en acceso. Y esta tabla hay que memorizarla porque también hay preguntas del examen de certificación que van relacionados con esto. Lo mejor es probarlo y verlo dentro de un ambiente virtual práctico para poder entender precisamente cómo funciona el DTP. El DTP, Dynamic Trunking Protocol, pretende la negociación automática de dispositivos para que trabajen ellos dependiendo cómo es que se quiere que se trabaje. Si nosotros no quisiéramos que trabaje DTP, que por lo general en las grandes empresas no se utiliza esto. ¿Por qué no se utiliza? No se utiliza porque puede causar inconsistencias en la forma en que los puertos trabajan. Lo mejor y las mejores prácticas de redes de computadora es tener precisamente bien configurados cada uno de los distintos dispositivos. Por ejemplo, si es un acceso, configurarlo como modo acceso. Si es un troncal y va a trabajar como troncal, manejarlo como troncal y evitar que esté trabajando el DTP. Y esto se hace deshabilitándolo en cada puerto con el comando switch port no negotiate. Con este comando precisamente nosotros le quitamos la capacidad de que pueda negociar con cualquiera de estas funciones que en prácticas de redes de computadoras es lo más factible y es lo mejor. Antes de comenzar precisamente nuestra práctica y nuestro laboratorio de comprensión, vamos a tener el siguiente diagrama. El siguiente diagrama precisamente cada uno de ellos está asignado a una VLAN distinto y vamos a hablar un poco del interVLAN.
¿Qué es el interVLAN? El interVLAN no es más que la comunicación entre una VLAN y la otra. Por ejemplo, si nosotros tenemos VLAN 1 y VLAN 2, habíamos hablado anteriormente que las VLANs dividen los segmentos de broadcast. Eso es hablando a nivel capa 2. A nivel capa 3, ellos ya no dejan que se comuniquen las computadoras de una con otra por el mismo aislamiento del dominio de broadcast. Por lo tanto, nosotros podemos manejar, y esa es una de las mejores prácticas de redes de computadoras, manejar un esquema de direccionamiento distinto por cada VLAN que se está trabajando. Si nosotros tenemos dos VLANs, como las que tendríamos acá, como por ejemplo las azules pertenecen a la VLAN 20, las rojas pertenecen a la VLAN 10 y las amarillas pertenecen a la VLAN 30. Sin embargo, nosotros las que pertenecen dentro de la VLAN 10, todas entre ellas se pueden comunicar de una manera perfecta. Sin embargo, si nosotros queremos comunicar una computadora de una VLAN con una computadora de otra VLAN distinta, esto debe de ser realizado a través de un dispositivo de capa 3. En este caso puede ser un router o bien un switch multicapa, Esto es muy importante de realizar, de entender. El switch multicapa, como trabaja a nivel capa 3, él puede a través de SBIs, que hablamos nosotros en uno de los videos anteriores, que es la SBI, a través de la SBI funcionar como un dispositivo que enruta entre una red y otra. En este caso, la comunicación de nuestro switch LAN hacia nuestro dispositivo es a través de un troncal, y la interfaz que nosotros tenemos dentro del router tiene que estar trabajando con el protocolo y la encapsulación. También se le conoce como encapsulación o encapsulation. Se le conoce como encapsulation.1Q. En la encapsulación.1Q o 802.1Q vamos a crear algo que se llama subinterfaces. Estas subinterfaces que están creadas, cada una de las subinterfaces es, como habíamos hablado de las VLANs, este es nuestro puerto físico, digamos que esta es nuestra NIC, y vamos a reservar un pedazo para la interfaz que va a ir comunicada a la VLAN 10, otra que va a la VLAN 20, otra que va a la VLAN 30, podría ser 40, 50, y eso se le conoce como subinterfaces. Esa es la implementación real del protocolo DOT1Q. ¿Qué sucede entonces en este caso? Cuando una computadora quiere comunicarse de una VLAN, en este caso la VLAN 10, hacia una computadora de la VLAN 20, que son los azules, tiene que enviar la trama, la envía hacia el router decide y luego la vuelve a reenviar de regreso, pero con una nueva etiqueta. ¿Se recuerdan de la etiqueta de las tramas? Esta va a viajar con una etiqueta tipo 10, de valor 10. Llega el router, le quita la etiqueta, obviamente, desencapsula esa trama, verifica su tabla de enrutamiento, vuelve a ver de que dentro de su interfaz está conectada a la red destino y lo encapsula con la nueva etiqueta, en este caso la 20. Si fuera hacia una máquina de la VLAN 30, lo encapsula con VLAN 30, regresando la trama por el mismo tramo, pero obviamente va hacia una red distinta, hacia una VLAN distinta. Esto es una de las prácticas que se conocen como router on stick. El router on stick es una práctica conocida del enrutamiento inter-VLAN. El enrutamiento inter-VLAN no necesita configuraciones de enrutamiento, y esa es una pregunta del examen de certificación. ¿Qué configuraciones necesarias se necesitan para tener enrutamiento entre dos VLANs que están manejando 802.1Q? Realmente no se necesita nada más que la encapsulación. ¿Por qué no se necesita nada más? Por los principios de enrutamiento. Los principios de enrutamiento hasta ahorita no los hemos visto, pero un principio de enrutamiento de cómo funciona es de que una vez está directamente conectada una interfaz a un dispositivo router, tiene dirección IP,
y está conectada, está bien su estatus a nivel capa 1 y capa 2, automáticamente esa ruta es agregada a la tabla de enrutamiento y automáticamente el router puede comenzar a enviar paquetes hacia esa red. Bajo ese principio es por qué no se debe realizar nada adicional más que la configuración de las interfaces, la encapsulación .1Q dentro del router, y con esto bastará para poder tener un enrutamiento inter-VLAN. En la siguiente práctica de laboratorio vamos a ver cómo los shows nos sirven para ver cuestiones de VLAN. Vamos a hablar sobre ciertos casos prácticos, qué pasa en qué caso de que no exista una VLAN. Vamos a ver los modos de operaciones de los puertos y vamos a ver y conceptualizar más a detalle con cada uno de los comandos para tener de una manera más clara cada uno de estos formas de operar. Vamos a adentrarnos al switching real del CCNA en el siguiente laboratorio. Vamos a ver a continuación cada uno de los conceptos que vimos a través de la presentación materializados en esta práctica. Como podemos ver, en el diagrama tenemos tres redes, tres VLANs, la VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, y cada uno con un esquema de direccionamiento apropiado para cada uno. Tenemos subneteada la red en un prefijo diagonal 26, quiere decir que tenemos 64 direcciones, 62 direcciones de host por cada red. Tenemos la red 0, la red 64, la red 128. Estas tres redes tienen propiamente su identificación de color porque hay hosts asociados precisamente a cada una de las redes. Lo primero que vamos a ver es la base de datos de VLANs que poseen cada uno de ellos. A la hora de ingresar al switch, tipeamos el comando enable para entrar al modo de usuario privilegiado y le damos el comando, ejecutamos el comando show VLAN. Con el comando show VLAN podemos acceder precisamente a la información de la base de datos que tiene el switch que tenemos presente. Podemos ver que tenemos la VLAN 10, tenemos la VLAN 20, tenemos la VLAN 30, la 1 que es la de efecto también la tenemos. La VLAN 1002 a la 1005 también son VLAN de efecto. Son VLANs que vienen cargadas desde el principio en un switch Cisco. Estas tampoco pueden ser eliminadas. La VLAN 10, 20 y 30 nosotros las creamos y podemos ver del lado de la columna donde dice ports cuáles son las interfaces asociadas a esa VLAN. En este caso tenemos la interfaz 4, la interfaz 3, la interfaz 2 asignadas a sus VLANs correspondientes. Todas las demás interfaces están asignadas a la VLAN de efecto. Como podemos ver, la interfaz 4 que pertenece a la VLAN 10 es precisamente dentro del switch A2. Vamos a ver la interfaz 4, interfaz 3 y interfaz 2. Estos son precisamente la forma en que podemos ver qué interfaces están en modo de acceso, configurados, obviamente asignados a ciertas VLANs. Para ver específicamente qué forma de configuración tiene de acuerdo a DTP, como hemos visto, tenemos que tipear el comando show interfaces. Vamos a reducir el tamaño acá. Show interfaces, fase Ethernet, veamos la 4, 0 diagonal 4, switch port. Al ver este comando podemos obtener información importante de cada una de las interfaces que tenemos. En este caso podemos ver el modo administrativo, tenemos Static Access y el Operational Mode es Static Access. Esto significa que el puerto ha sido configurado para trabajar en modo acceso de una manera persistente. Si nosotros nos vamos al show running-config, podemos ver que precisamente la interfaz 2, 3, 4 han sido asignadas en modo acceso de una forma permanente. No están participando dentro del DTP para negociar de acuerdo a cómo ellos negocié el otro extremo. Por ejemplo, si vemos la interfaz 5, Show Interface, fase Ethernet 0 diagonal 5, Switch Port, vamos a ver que el modo
por defecto es el Dynamic Auto. En este caso no tiene modo operacional porque no está conectado esta interfaz a ningún otro puerto. Este puerto Show Interfaces, la interfaz SwitchPort, es un comando muy importante, es un comando que preguntan dentro del examen de certificación. ¿Qué información puede obtener uno directamente de este comando? Y obviamente podemos obtener el modo de operación que este tiene. En el caso que fuera un troncal, como por ejemplo la interfaz 1, démosle Show Interface, fase Ethernet 0 diagonal 1 Switch Port, podemos ver que el modo operacional es troncal. Si este está troncal, es porque directamente fue configurado como troncal. Las formas de que estos pueden ser troncal, de acuerdo al diagrama que habíamos visto, es cuando es Dynamic Auto y el otro quiere negociar troncal, o cuando es Dynamic Desirable, él también negocia como troncal automáticamente. La tabla que vimos en la presentación hay que memorizarla, y la forma de ver qué modo de operación tiene es a través del comando Show Interfaces, la interfaz SwitchPort. Como pudimos ver y darnos cuenta actualmente, nosotros tenemos una interfaz troncal. ¿Qué comando nosotros podemos utilizar para saber qué puertos son troncales dentro de nuestro switch? Existe un comando, es el comando show interface trunk. Con este comando podemos ver precisamente los puertos que están configurados como troncal. En este caso solo tenemos uno, que es el fase Ethernet 0 diagonal 1. Podemos ver precisamente qué VLANs están permitidas dentro de este troncal. Están permitidas de la 1 hasta la 1005. Esto quiere decir de que no tiene ninguna restricción y cualquier VLAN que sea agregada puede ser incluida dentro del enlace troncal, puede ser tagueada y reenviada a través de esa interfaz. Lo que tenemos aquí abajo es precisamente las que están activas, aun cuando tengamos permitido de la 1 a la 1005, las únicas que están generando tráfico es de la 1, la 10, la 20 y la 30. Y por último tenemos algo asociado a Spanning Tree. No hemos entrado directamente a ese tema, vamos a hacer un video directamente de Spanning Tree, pero estas están participando en este protocolo que se llama Spanning Tree. De esta forma, este comando también es evaluado dentro del examen de certificación. ¿Qué comando nos sirve para ver qué interfaces están configuradas como troncal? Al ver este output podemos ver de que las VLANs que están pasando por ese link son las 1, 10, 20 y 30 exclusivamente, aun cuando podemos ver de que tenemos la VLAN 1, 10, 20, 30, y aun cuando tengamos precisamente configurado y permitido de la 1 a la 1005, únicamente estamos operando entre la 1, la 10, 20 y 30. ¿Cómo se maneja eso? Si nosotros le damos un show running-config para ver que se está ejecutando, el puerto 1 es el troncal, y nosotros podemos limitar ese acceso de VLANs hacia unas en específica. Por ejemplo, ingresamos al modo de configuración global, ingresamos al scope de la interfaz con el comando interface fast ethernet 0 diagonal 1 o FA 0 diagonal 1, y tipeamos el comando switchport trunk allowed VLAN 1,20, 10, 20, 30. Con esto restringimos el envío de tráfico a las VLANs que estamos especificando en el comando. Si nosotros volvemos a tipear el comando show interface trunk, podemos ver cómo ahora las permitidas ya son solamente la 1, la 10, la 20, la 30. Esto es muy importante conceptualizarlo, ya que anteriormente teníamos permitidas todas las posibles, únicamente que las que estaban operando solo eran la 1, la 10 y la 20 y la 30. Este tipo de output se puede entender a raíz de este comando que estamos utilizando, que es el show interface trunk. Ahora vamos a ver un poco la comunicación que existe a través de las VLANs. Vamos, antes de pasar a esto, revisar la configuración que existe en nuestro switch A1. Le damos enable o la abreviatura que es EN. Ejecutamos el comando show VLAN. También puede ser show VLAN brief, es el mismo comando, solo que show VLAN es el diminutivo, la abreviatura de este. Podemos ver que tenemos las 3 VLANs correspondientes.
Tenemos la interfaz 5 asociada al puerto 10, la interfaz 20, la interfaz 4 a la VLAN 20, la interfaz 2 a la VLAN 30. Sin embargo, si nosotros vemos nuestras MAC Address Table, nosotros podemos ver de que aun cuando existen ciertas MAC address asociadas, ya podemos verificar que pertenecen a una interfaz en específico, a una VLAN en específico, en este caso la 10, la 20, la 30, y pertenece precisamente al puerto 1 y puerto 3. ¿Por qué puerto 1 y puerto 3? Puerto 1 y puerto 3 es debido precisamente a lo que habíamos hablado en el video de Ethernet, que existe un protocolo corriendo que se conoce como CDP. El protocolo CDP, Cisco Discovery Protocol, este es un protocolo de redescubrimiento de vecinos propio de Cisco, que lo vamos a ver propiamente cuando lleguemos a ese tema. Sin embargo, es por eso que tenemos aprendidas esas MAC address. Sin embargo, si nosotros vamos a la PC2, la abrimos, nos vamos a la parte de desktop, command prompt, vamos a querer comunicar la IP 192.168.20 con la IP que está obviamente en el otro switch. Sin embargo, veamos la tabla ARP, no tenemos ninguna entrada. Sabemos nosotros que tiene que haber un proceso de descubrimiento ARP, pero veámoslo en parte simulación. Editemos los filtros, deseleccionamos todos los filtros y utilizamos ARP e ICMP, que son los dos protocolos que nos interesan en este momento. Y procedemos a ejecutar el comando ping. Ejecutemos ping 192.168.20.13. Podemos ver que se generaron dos paquetes. Estos paquetes, uno es el ICMP y el otro es el ARP. El ARP, recordémonos que se genera porque no se tiene la dirección MAC address. Este se va a ir a buscar a la red y se recuerdan que el ARP se enviaba a todos los puertos exceptuando por el que se envió. En este caso solo vimos que se envía a estos dos interfaces y no a las demás, pero es debido a que pertenecen a una VLAN distinta. En este caso, como estos dos puertos que tenemos en este lado son troncales, este sí es enviado a todo puerto troncal. Sin embargo, como no había ningún puerto acceso de esta red que estaba dentro del switch A1, ese proceso de ARP solo se hizo para los puertos troncales. Volvemos a ejecutar captura and forward y podemos ver que en este switch, en el A2, solamente se envió hacia la PC4 porque únicamente ese puerto está tagueado en esa VLAN. De esta forma podemos ver cómo realmente se aísla el tráfico, se mejora el rendimiento, todas las características que habíamos hablado es debido a esto, es debido al aislamiento que existe de información entre una red de una VLAN y otra. En este caso ya se resolvió, ya va el ICMP viajando, ya lo podemos pasar al modo real y podemos ver cómo tenemos una respuesta positiva. Si se dan cuenta, esto sucede para cada una de las VLANs y cada uno de los hosts. Entre más crece la red dentro de una VLAN, no va a afectar el tráfico de broadcast de ARP dentro de otra VLAN. Este es la primera visualización que se tiene que entender de los beneficios que se tiene de VLANs. Otro tema que tenemos que ver acá es la forma en que son etiquetadas las tramas al viajar a través de enlaces troncales. Vemos la PC1 y vamos a ejecutar el comando ipconfig. Vemos que la IP es la 72. Vamos a hacer ping a la otra IP que pertenece a la misma red, en este caso es la 73. Vemos que tenemos conectividad. Hubo el proceso de ARP. Eso es sin duda, se averiguó la MAC address. Sin embargo, vamos a ver ahorita el proceso de simulación. Y vamos a ejecutar otro ping. ¿Qué pasa con esta ejecución de ping? Ya no hace el ARP porque ya lo sabe, ya lo hizo al principio, no lo visualizamos. Vemos esta trama que está viajando. Vemos la parte de cómo ingresa
la información ingresa como un header Ethernet 2 normal. ¿Y cómo es que se forma? Si se dan cuenta, aparece como un .1q header. Si vemos en el inbound, podemos ver que esta es la trama Ethernet, el preámbulo, la dirección destino, la dirección origen, el tipo, el ether type que habíamos hablado. Este es el payload y este es el frame check sequence. Si vemos cómo se entrama nuevamente, eso es cuando entra la PDU al puerto, pero cuando el puerto ya hace algo con esa trama, es la siguiente información. Vemos que se agrega nueva información como es el TPID y el TCI. El TPID, que es el acrónimo de Tag Protocol Identifier, y el TCI, que es el Tag Control Information. Dentro del Tag Control Information es donde va identificada, y lo que habíamos hablado de las tramas tagueadas, va identificada la información que va a viajar a través del puerto troncal o a través internamente del switch. Démosle un forward, si nos damos cuenta, este se envía hacia el otro extremo, abrimos la trama, vemos el inbound details, vemos que aún lleva la información de TPID y TCI que son propios de los 4 bytes del 802.1q que agregan, y vemos cómo ya este formatea de manera que este va a salir del switch ya sin el tag. ¿Por qué? Porque para viajar a través de la red, a través de una red conmutada de capa 2, es la forma correcta de decirlo, una red conmutada de capa 2, este necesitaba una forma de identificarse de a qué red pertenece cuando entra y a qué red pertenece cuando llega. Sin embargo, cuando ya identifica hacia dónde va, esto ya no es necesario el tag, ya no es necesario saber hacia dónde se envía. Muy distinto es que tuviéramos otro switch más, se vuelve a taguear para poder enviarse hacia afuera de la red. Sin embargo, cada una de las computadoras debe decirse y recalcarse que ellas no taguean la información. La información se taguea en las VLANs cuando ingresa hacia los switches. Esto es una forma real de ver cómo es que funciona toda la parte del tagging de las VLANs que se tiene de un extremo a otro. En el caso que tuviéramos dos computadoras que pertenecieran a la VLAN nativa, sucedería de que la trama que va a viajar de un switch a otro no está tagueada, Vamos a ver, ya que tenemos esta comunicación, ya repasamos cómo es la comunicación únicamente entre VLANs, ya vimos cómo es de que va tagueada a través de un troncal. Vamos a hablar ahora un poco del interVLAN. El interVLAN es la posibilidad de comunicar una computadora que pertenece a una red a otra computadora que pertenece a otra red a través de un router. Veamos un poco la configuración del interVLAN. Habíamos hablado en la presentación, démosle el comando enable para entrar en un modo de usuario privilegiado y ejecutemos el comando show running config para ver qué es lo que tiene configurado. Podemos ver que la gigabit Ethernet 0/0 no tiene información, pero sí tenemos gigabit Ethernet 0/0.10. Este 0.10 únicamente es descriptivo, sin embargo debe ser por buenas prácticas de ejecución de redes de computadoras, similar a la encapsulación y al número de VLAN al cual va a pertenecer. En este caso pertenecen a la VLAN 10. Este comando, el encapsulation.1q y el tag de la VLAN, es lo que hace posible aceptar tramas que vengan etiquetadas con una VLAN de origen. En el caso de la 20 tenemos el tag 20, en el caso de 30 tenemos el tag 30. Nos podemos dar cuenta que dentro de la interfaz 0/0 posee 3 subinterfaces. Esto es lo que se le conoce como subinterfaces. ¿Qué hace posible de que existan las subinterfaces? La encapsulación .1q del protocolo 802.1q que maneja. Tenemos el gateway que pertenece a la 21, a la 2065 y a la 20129. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Si pasamos a ver las configuraciones y el status, interface brief, podemos ver de que las tres interfaces están arriba. Habíamos hablado un poco del concepto de enrutamiento. El único hecho de que pertenezcan
al router estén encendidas y tengan una dirección IP, conllevan a que el router ya pueda enrutar entre ellos. No hay necesidad de alguna configuración extra a nivel routing para tener comunicación inter-VLAN. ¿Por qué les digo esto? Esto es parte de los análisis que preguntan dentro del examen de certificación. ¿Qué requisitos se necesita para que haya una configuración, una comunicación inter-VLAN? Únicamente que esté encendido, que tenga dirección IP y que tenga la encapsulación apropiada entre el enlace que está el switch hacia el router. Por ejemplo, en el caso del switch A1, la interfaz 1, démosle el comando show interface trunk. En el comando show interface trunk podemos ver que tenemos las VLANs permitidas, show running-config. En el running-config podemos ver que tenemos troncal, precisamente la interfaz que va hacia el router. Y esto permite que haya comunicación inter-VLAN porque puede enviar el tramas tagueadas hacia ese puerto. Ya que vimos cómo el router tiene su encapsulación, cómo el switch tiene su encapsulación, hagamos una prueba de comunicar una PC que está en la VLAN 10 hacia la VLAN 30. En este caso vamos a hacer un ping a la 192.168.20.132. Verifiquemos que estemos en modo simulación. Tenemos un request timeout que era de búsqueda del gateway, que no lo poseía anteriormente en su tabla RP-A. Podemos ver de que ya la tiene y tenemos que la PC0 nos contestó. Veamos en modo simulación lo que acabamos de ejecutar. ¿Para qué vamos a ver esto en modo simulación? Vamos a visualizar cómo el router tiene que ver con la comunicación. En este caso viene la trama, se etiqueta con VLAN 10, viaja a través de la red con VLAN 10, llega al router con VLAN 10, lo lee la subinterfaz con VLAN 10, hace su proceso de enrutamiento, sabe que conoce la VLAN 30 a través de la subinterfaz 30, reenvía la información con etiqueta de VLAN 30 y lo lleva hacia la PC0. La PC0 regresa a la trama, la etiquetan con VLAN 30, llega con VLAN 30 al router, el router lo devuelve con VLAN 10 y lo conmuta ya sin una etiqueta hacia la PC2. Este es el proceso que ocurre en una comunicación inter-VLAN. Esta comunicación inter-VLAN es necesaria entenderla, que se necesita un dispositivo de capa 3 para poder comunicarse. De lo contrario, no podría existir esta comunicación. Si nosotros botamos este enlace, no va a existir la comunicación a nivel de capa 2. Los switches no tienen la posibilidad de hacerlo. Eso también es otra pregunta del examen de certificación. Les hacen dudar de que un switch puede establecer una comunicación entre dos VLAN. Eso es falso, totalmente falso. Necesitan un dispositivo de capa 3, en este caso un router o un switch multicapa o un switch de capa 3 para poder lograr hacer esta comunicación. En este caso vamos a ejecutar la siguiente prueba ipconfig y vamos a querer alcanzar el host, la 192.168.20.72. Cabe mencionar que he alterado una configuración con el fin de verificar y tener un error dentro de la red. Como nos podemos dar cuenta, este no está respondiendo, no está contestando, porque esta dirección IP hay un problema. Este es uno de los escenarios reales que les van a mostrar en el examen de certificación, el cual deben de contestar de acuerdo a la información que les provean. En este caso, ingresando a la PC1 y vamos a revisar la configuración que tiene ipconfig, vemos que tiene la IP 3072. La 3072 no es la que muestran acá. En el caso del examen de certificación se la van a mostrar en pantalla. Aquí yo tuve que acceder para verificarla. Pero este es uno de los errores del por qué no está alcanzándose. ¿Por qué? Porque realmente no existe un gateway asociado a esa red en esa VLAN. Si nosotros ejecutamos el comando traceRT 192.168
20.72 podemos ver como el último el último salto al cual llega nuestro paquete es el router. ¿Por qué el router? El router llega a la comunicación, este es el router, pero este router no conoce realmente hacia dónde enviar esa red. No sabe a dónde enviarlo porque no tiene una entrada dentro de sus configuraciones de enrutamiento que puedan hacer posible la comunicación hacia la supuesta 2072 que no existe. En este caso lo que sucede es de que la computadora tiene la IP incorrecta, le agregamos la IP correcta, volvemos a la PC2, volvemos a ejecutar un comando y vemos que ya tiene comunicación. Otro de los posibles errores que les pueden mostrar en el examen de certificación es de que no pertenezcan a la misma red o que tengan mal configurado el gateway. Por ejemplo, en este caso el gateway es el de la 129 y tuvieran otro gateway, por consiguiente no va a funcionar. La comunicación de VLANs no solamente se produce a nivel IPv4, sino también a nivel IPv6. Por ejemplo, en este caso, si nosotros ejecutamos el comando IPv6 config, podemos ver que tenemos la IP correspondiente FE 2001 DB8. En este caso vamos a intentarnos conectar hacia otra de la misma red, dos puntos a la 12, en este caso sería a la 13. Tenemos comunicación hacia la 13, tenemos comunicación hacia otra red, en este caso vamos a probar a la 1A 73 que está dentro del otro switch. Hay comunicación inter-VLAN también a nivel IPv6. Esto se muestra porque la parte de VLANs es una configuración de capa 2. Esta es una de las características de los protocolos de IP, los cuales no les interesa, no es trascendente la forma en que está comunicado a nivel capa 2. En este caso, las VLANs aíslan el tráfico. A nivel IPv4 sí lo beneficia porque el tráfico de Ethernet Broadcast es limitado. Sin embargo, a nivel IPv6, como ya no utiliza Broadcast, es indiferente, pero así aísla el tráfico. Podemos y debemos de tomar en cuenta que en el diagrama siguiente tenemos 1, 2, 3 dominios de Broadcast. ¿Por qué 3 dominios de Broadcast? Hablando únicamente de esta parte de la red. Si nos orientamos a todas las demás, tendríamos 1, que es este. Tenemos 2 dominios de Broadcast y tenemos 3, 4, 5 dominios de Broadcast en total. ¿Por qué 5? A la hora de utilizar VLANs, cada VLANs genera un nuevo dominio de Broadcast. Eso debemos de tomarlo en cuenta y es una de las preguntas del examen de certificación. Ingresemos a nuestros switches, a nuestro switch A1, démosle el comando show MAC address table y vemos ahora que tenemos más entradas, como por ejemplo la 4, la 5, asociadas a las distintas VLANs. ¿Por qué sucedió esto? Sucede por toda la comunicación que tuvimos ahorita, que estuvimos ejecutando entre una y otra, y eso causa que haya obviamente tráfico entre las distintas VLANs. Si nos damos cuenta, nuevamente repasemos nuestro comando show VLAN brief y veamos una característica específica. Si nos damos cuenta, tenemos VLANs bien conocidas, pero ¿qué pasa si nosotros queremos agregar una interfase por ejemplo fase Ethernet 0 diagonal 6 a una VLAN que no existe? Veamos qué es lo que pasa. Switch port mode access para especificar que es una VLAN acceso y switch port access VLAN 40 por ejemplo. Cuando no existe una VLAN, esta se crea por defecto para no ocasionar inconsistencias dentro de la red. Sin embargo, esta se creó sin ningún nombre, pero esta es una forma de saber cómo es que funciona la interacción entre las VLANs. Esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de poder trabajar en comunicaciones dentro de la red.
Aprovechemos este puerto número 6 que acabamos de tener y agreguemos un nuevo dispositivo switch. Este nuevo dispositivo switch lo vamos a agregar para ver la operación de DTP. Agreguemos un nuevo cable. En el caso entre un switch y switch, recordemos es un cable cruzado. Este cable cruzado va a ir a una interfaz nueva. Abrimos el switch, vemos el CLI, vemos cómo ya arrancó. En este caso, está negociando un protocolo que se llama Spanning Tree Protocol entre ambos puertos, el cual vamos a ver más a detalle después. Entremos al modo de configuración global, cambiémosle el nombre únicamente para no perdernos y prueba DTP, vamos a llamarle prueba DTP. Así no nos perdemos dentro de la configuración. Vemos el estatus de la interfaz fase Ethernet 0/1. A nivel capa 1 bien, a nivel capa 2 está bien, está trabajando full duplex, 100 Mbps, estamos bien trabajando y ahora vamos a ver qué modo de operación tiene. Fase Ethernet 0/1 switch port. Si nos damos cuenta, el modo de administración es Dynamic Auto. Recordémonos que el Dynamic Auto es la forma de operación de efecto que tienen los switches Cisco. Sin embargo, este negoció a modo estático acceso porque el otro puerto es estático acceso. ¿Qué pasa si nosotros el puerto 6 lo cambiamos en nuestra configuración de nuestro otro switch? Entramos al modo de configuración global, a la interfaz Fast Ethernet 0/6 y cambiamos switch por modo trunk. Al tener el modo trunk vamos a ver cómo renegocia la forma de trabajar a Dynamic Auto y ahora la operación es troncal. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede por el DTP. DTP es un protocolo de Cisco utilizado para poder trabajar modo acceso, modo troncal, el modo Dynamic Desirable, el modo Dynamic Auto y tener estas posibles combinaciones. En la práctica no es funcional, sin embargo es parte de la evaluación del examen de certificación y hay que aprender que estos son los comandos que nos sirven para poder entender cómo es que opera un puerto con el otro. De esta forma finalizamos nuestro laboratorio, aprendimos cómo ver las interfaces troncales, cómo ver los puertos acceso, qué pasa cuando creamos una nueva VLAN, qué pasa en el enrutamiento inter-VLAN. Hay que repasar toda esta parte para poder entender dónde y cómo nos funcionan los comandos para obtener información dentro de las VLAN. Esto es muy importante analizar esto, muy importante entender cómo funciona toda esta forma de switching, cómo de la MAC Address Table podemos entender precisamente qué interfaces pertenecen a qué VLANs. Sabemos de que un puerto troncal puede enviar mucha información de muchas VLANs. Todo eso hay que ponerle atención, hay que concientizarlo, hay que aprenderlo, canalizarlo y entender perfectamente cómo es que funciona la conmutación a nivel capa 2. Así finalizamos este video switching VLAN e inter-VLAN. Realmente fue un video muy informativo, de mucho análisis, de mucha comprensión. Como se pudieron dar cuenta, ya estamos adentrándonos a la parte muy comprensiva y analítica de lo que es realmente el switching. Este es uno de los temas de mayor evaluación dentro del examen de certificación. Vienen muchos shows, vienen muchas preguntas respecto a VLAN, vienen muchas preguntas respecto a cómo se comunican, cómo es el inter-VLAN, qué pasa con las VLANs, qué pasa con los troncales, qué pasa con las tramas que son enviadas, cuáles son los beneficios de la VLAN, cuáles son los beneficios de utilizar 802.1q. Toda la información que se dio a través de este video, toda es importante. El switching es una de las partes de mayor ponderación dentro del examen de certificación. Hay que repasar, hay que entender todo esto. Si no se comprendió, volverlo a repasar, volverlo a entender, porque es crítica la información que se dio acá y el conocimiento que debe de adquirir el certificado a través de la información que acabamos de mostrar. Y esto les va a servir mucho para ganar exactamente su examen de certificación.